¿Qué tal, chicos? Nos corresponde en esta semana trabajar sobre los elementos de la programación. Pudiera decirse que ya estamos entrando de lleno al contenido de la asignatura, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante interesante porque ahí nos vamos a percatar de qué tan fácil o qué tan difícil va a ser para nosotros irnos a un lenguaje de programación a tratar de plantear una solución a un problema, a una problemática que se nos ha presentado. Cuando nosotros hablamos de los elementos de la programación, debemos de partir de una serie de preguntas que nos van a permitir entonces hacer un reconocimiento de nuestro quehacer como desarrolladores o programadores. La primera pregunta a la que nosotros debemos de contestar, y es para sí, no para darle una respuesta a la profesora, es ¿para quién vamos a programar? Generalmente nosotros nos sentamos a programar tratando de presentarle una solución a la profesora para una evaluación y olvidamos que cuando nosotros estemos trabajando de programadores o desarrolladores, nosotros vamos a tener que trabajar para otra persona. Vamos a tener que buscar una solución que va a ser utilizada por otras personas, no para nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de realizar un trabajo que sea fácil de usar y de fácil comprensión por otros individuos. ¿Por qué programamos? Porque estamos buscando una solución, como ya había mencionado, a una situación identificada dentro de una empresa, una institución o una organización. Lo que queremos es ofrecer un medio para que se puedan realizar las tareas de forma más sencilla dentro de una empresa. ¿Cuándo vamos a programar? Bueno, en estos momentos se hace como menos propenso a necesitar de un programador en sí, porque en la web encontramos una serie de programas listos para ser instalados que fueron programados o desarrollados por un conjunto de personas dentro de una institución o empresa que puede estar ubicada fuera o dentro de Panamá. En nuestro caso, entonces vamos a tener que estar programando todas las semanas o todos los días, dependiendo de la cantidad de problemas que nos asigne la profesora, porque es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué recursos vamos a contar? Bueno, en estos ustedes van a necesitar contar con recursos como lo es un dispositivo móvil o una computadora que le permita a usted instalar una aplicación para el desarrollo de los códigos. Vamos a necesitar tener acceso a internet para hacer las entregas de los programas que ustedes van a desarrollar. Y básicamente sería lo que vamos a necesitar. No vamos a requerir de más elementos tecnológicos, lo que sí vamos a requerir es de su tiempo de dedicación, porque programar no es algo que se hace en 5 minutos. Al menos que usted ya haya tenido la experiencia de programar a nivel de secundaria, o al menos que usted por cuenta propia haya iniciado en este ámbito, entonces quizás el tiempo de inversión para el proceso de programación sea un poco menor que para aquel estudiante que no ha trabajado la programación, que no ha visto programación en el colegio secundario y que inicia en este semestre esta tarea. Una de las cosas que siempre le digo a los chicos es que programar posiblemente nos tome una media hora solucionar un problema o plantear la solución a un problema. El detalle es que si codificamos mal el programa, el tratar de identificar esos errores es lo que nos puede dilatar un poquito más. El semestre pasado, cuando estábamos dando este curso, de esta misma forma, yo le preguntaba a los chicos, ¿cuánto tiempo usted invirtió en desarrollar este problema? En el momento en que estaban presentando sus soluciones. Y ellos me decían, bueno, profesora, me tomó 1 hora, me tomó 2 horas, me tomó un día, me tomó 2 días, porque todo va a depender de la lógica de cada quien y de las actividades diarias que tengan que realizar. Hay quienes están en casa full, están dedicados 100% a la universidad y hay otros que están trabajando, hay otros que tienen situaciones en el hogar, hay otros que trabajan de noche, hay otros que trabajan de día. Y cuando ellos trabajan de noche o de día es la dedicación a la programación. Entonces, en esto yo les voy a sugerir que vayan trabajando con tiempo, que no esperen a desarrollar los problemas que yo les vaya planteando de un día para otro porque no vamos a alcanzar los objetivos. Eso sí va a ser algo que ustedes, si no lo toman en cuenta, posiblemente se van a topar con esa realidad de que programar es algo de que necesita tiempo.
¿Qué debemos programar? Bueno, vamos a programar soluciones a base de problemas planteados. Yo siempre les voy a dar los problemas, las situaciones, ustedes van a tener que hacer análisis y de eso se trata este segundo módulo, de cómo nosotros abordamos un problema para comprender qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer y qué necesitamos para poder dar esa respuesta o solución. Es importante que usted reconozca que existe una diferencia entre el diseño del algoritmo y la implementación o codificación del algoritmo en un lenguaje. Un algoritmo es el planteamiento de una solución a una problemática o a un hecho. Ustedes de forma diaria están desarrollando algoritmos inconscientemente. Usted desarrolla un algoritmo para cuando se quiere duchar, desarrolla un algoritmo para cuando se quiere preparar los alimentos independientemente del horario. Desarrolla un algoritmo por si quiere o necesita salir de compras al súper, por decir algo. Desarrolla un algoritmo para cambiar una llanta. Desarrolla un algoritmo incluso para hacer un, un arroz con pollo, por decir algo. ¿Qué significa desarrollo un algoritmo? Significa que usted va a seguir una serie de pasos que le va a permitir desarrollar esa actividad. Por ejemplo, algo tan básico como freír un huevo. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, si estuviéramos en la sesión de videollamada, quizás algunos de ustedes me señalarían cuáles son los pasos para freír un huevo. Hay quienes sencillamente colocan la sartén en la estufa, encienden el botón, colocan la olla, la sartén con aceite, golpean el huevo dentro de una superficie, lo echan allí y después de ciertos minutos sacan el huevo. Sin embargo, hay otras personas que tienen otro procedimiento. Tienen que abrir la llave del gas porque la llave del gas permanece cerrada. Hay quienes enjuagan y frían la olla, la sartén antes de usarla nuevamente. Después de lavarla y secarla, la colocan en la estufa, encienden la estufa, dejan que la sartén se seque. Una vez que la sartén se seca, le agregan el aceite. Mientras que el aceite se está calentando, buscan el huevo, lo vierten en un plato, verifican el buen estado del huevo. Una vez que han verificado el estado del huevo, vierten el huevo en el aceite, lo cocinan. El tiempo de cocción puede depender de los gustos de la persona, porque hay quienes les gusta que el huevo frito esté aguado, entre comillas, hay otras personas que les gusta que el huevo esté cocido a término medio y hay otros que les gusta que esté muy cocido a tal punto que las orillitas del huevo estén tostaditas. Seguido de esto se saca el huevo, lo colocan en un plato con un papel toalla para que absorba el exceso de aceite y seguido entonces lo colocan en un nuevo plato o en un nuevo recipiente para el proceso de alimentación. Y entonces ahí vendría otro algoritmo porque entonces si lo van a acompañar con pan o con patacones o con bollo o con arroz o con lo que sea. Entonces yo aquí he diseñado un algoritmo que es la serie de pasos para freír un huevo. Entonces, ustedes realmente están haciendo algoritmos todos los días, prácticamente de 12 a 12 horas al día, por decirlo, como mínimo, para cada una de las actividades. Entonces, ustedes en programación 1 van a tener que ir diseñando algoritmos. Al inicio lo vamos a hacer en blanco y negro para ir viendo sus lógicas, para que ustedes vayan conversando, para que vayan discutiendo resultados y posteriormente entonces lo vamos a llevar a un lenguaje de programación. Cuando llevamos ese algoritmo a un lenguaje de programación, deja de ser un diseño de algoritmo y pasa a ser la codificación del algoritmo. En nuestro caso, como ya les había mencionado, nosotros vamos a estar utilizando C++ para la codificación de los problemas o las versiones en teléfonos móviles que ustedes hayan elegido de acuerdo a la capacidad del teléfono o de acuerdo a la facilidad de uso. Porque yo espero que a estas alturas ustedes ya hayan descargado las aplicaciones, hayan verificado cuán fácil y cuán difícil es, aunque no estemos programando, pero sí en el manejo en sí de la interfaz. Bien, ¿cuáles son los elementos llegando a la parte central en sí de este contenido? ¿Cuáles son los elementos de la programación? Uno, siempre vamos a tener palabras reservadas. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al lenguaje de programación que estemos utilizando, vamos a tener palabras que solamente se utilizan en ese lenguaje de programación y que tienen un significado muy puntual. Significa que si estamos usando C++,
Vamos a encontrarnos con palabras que no van a encontrarse en Java o que no se van a encontrar en Visual Basic o que no se van a encontrar en Dreamweaver o que no se van a encontrar en otro lenguaje de programación, digamos que JSP o ASP. Son propias de cada lenguaje de programación. Vamos a tener identificadores eh, específicamente que son términos que se utilizan dentro del lenguaje de programación para que el proceso del mismo, de la codificación, sea más llevadera. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos a tener caracteres especiales. Esos caracteres especiales se repiten en los lenguajes de programación como es el AND, el OR, en español y el término OR. Vamos a tener constantes, vamos a tener variables, expresiones e instrucciones. Una constante es un valor que se mantiene dentro de la ejecución del programa, no cambia desde que comenzamos hasta que finalizamos. Si lo ejecutamos una vez más va a tener el mismo valor. Un valor constante muy popular matemáticamente hablando es pi, que tiene un valor de 3.1416. Si estamos hablando de una constante de tiempo, todos los días tienen 24 horas. Eso no va a cambiar. Una constante es la temperatura de una persona sin fiebre o temperatura normal, que sería 37.5. Son valores constantes, no cambian. Y vamos a utilizarla siempre para algo, para hacer cálculos dentro del código que necesitamos presentar o utilizar. Las variables, por su parte, este concepto siempre le toma mucho a los chicos comprender, porque el término variable, al momento en que yo me voy a la parte de programación y le digo, chicos, ¿cuántas variables necesitamos? Los chicos como que quedan en el aire. Pero para evitar esa situación es importante comprender qué es el concepto variable. Variable viene del término variar, algo que puede cambiar. Y lo que yo siempre le menciono a los jóvenes es: vean la variable como un vaso, una totuma, un cubito, una vasija en donde nosotros vamos a colocar algo. Y ese algo en un momento puede ser, por un ejemplo, agua, y en otro momento puede ser leche, y en otro momento puede ser jugo. Es decir, el contenido de la vasija puede cambiar dependiendo de la situación para la que se esté utilizando. Más o menos es lo mismo que sucede en programación. En programación nosotros vamos a necesitar definir variables que son entonces los espacios de memoria de la computadora en donde nosotros vamos a colocar datos para poder procesar esos datos y ofrecer resultados. Podemos utilizar de una variable hasta más de 20 en un programa, pero todo va a depender de la situación a la que nos estamos enfrentando y de la solución que nosotros vamos a plantearle al usuario. En esta fase de análisis, en los problemas o en los ejemplos que les voy a presentar dentro de poco, se van a dar cuenta que podemos tener 1, 2, 3, 5, las que sean. Las expresiones entonces serán el conjunto de variables con constantes, con fracción de código que van a ser utilizadas para un cálculo o proceso específico dentro del programa. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y las instrucciones son las que nosotros les damos al código para que, o las que establecemos, mejor dicho, a través del código para que el programa realmente haga lo que nosotros necesitamos. Esas son las instrucciones. Es como cuando la mamá nos dice: fulanito, vaya a la tienda y compre una latita de leche, una libra de azúcar y un molde del pan para el desayuno. Ahí la mamá nos acaba de dar una instrucción. O puede ser una instrucción como: agarre el rastrillo, vaya al patio y limpie el patio. Esa es una instrucción. Bueno, a nivel de programación es lo mismo. Es lo que nosotros le decimos al programa qué es lo que tiene que hacer. Y esas instrucciones muchas veces es un conjunto de expresiones y dentro de esas expresiones hay variables y hay constantes. Y se basan en caracteres especiales, en identificadores y en palabras reservadas. Es decir, que todo va de la mano, nada se trabaja de forma aislada, acá todo está en conjunto. Bien, en cuanto a los tipos de datos, nosotros nos vamos a dar cuenta, en la medida en que vamos avanzando en la programación, que nosotros podemos manejar datos de tipo carácter, es decir, que vamos a utilizar una letra, podemos utilizar cadena de caracteres, por ejemplo, nombres, apellidos, direcciones, podemos utilizar números enteros,
podemos utilizar decimales y podemos utilizar booleanos. Como nosotros estamos en programación 1, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en dos tipos de datos, enteros y decimales. Porque como debo de llevarlos a todos a la par, para que todos pasen con el mismo nivel de conocimiento de programación 2, no quiero saturarlos. Decía una de mis profesoras que es mejor asegurar que el estudiante comprenda un contenido a decir que el estudiante aprendió todo el contenido cuando realmente no sucede así. Entonces yo prefiero asegurarme de que ustedes durante programación 1 comprendan lo básico para cuando vayamos a programación 2, ustedes vayan a programación 2, lo que conozcan, lo conozcan bien y lo nuevo ya sería más fácil de asimilar porque ustedes tienen buenas bases. Aquí tenemos ejemplos de variables. A las variables se le asignan nombres. Generalmente a las variables no se le asignan números como nombres, siempre se utilizan o un carácter como en este primer caso que es simplemente una A, o se utiliza cadena de caracteres como por ejemplo nombre, peso y edad, que es de los más básicos. No siempre se la va a llamar A la variable y no siempre se le va a llamar nombre. Eso va a depender de usted, de cómo usted le quiere llamar a la variable. Las variables son nombradas como usted considere. La profesora le va a dar ejemplos. Eso no significa que como la profesora lo llamó, por decir algo, cierto y falso, yo voy a llamar a mis variables cierto y falso. Yo les sugiero que traten de llamar a las variables de acuerdo al tipo de datos que vamos a almacenar en él. En el caso de que yo quiera conocer la edad de una persona, entonces digo que la variable edad va a almacenar el número que representa la edad del usuario. Por eso le asigné a la variable edad. Si yo quiero conocer la estatura de la persona, entonces yo digo que la variable estatura va a almacenar, voy a colocar en esa variable la estatura de la persona, que va a ser un dato de tipo decimal, porque generalmente las estaturas vienen con decimales. Si yo quiero conocer entonces la edad, entonces yo digo, la variable que va a almacenar la edad de la persona va a ser edad. Y el tipo de datos que vamos a colocar allí, que vamos a almacenar, va a ser de tipo entero porque nosotros nos manejamos siempre con edades enteras. Nosotros no estamos diciendo yo tengo 18.6 años. No, nosotros decimos tengo 18 años, tengo 19 años. Para que tengamos un poquito más claro el concepto. Ya les había mencionado entonces que los constantes serán los valores que se mantendrán fijos durante la ejecución del programa. Los caracteres especiales son propios del lenguaje de programación utilizado. Las expresiones son el planteamiento de la solución de forma parcial. Las funciones serían procedimientos o métodos que encapsulan algunas instrucciones y se pueden llamar utilizando de esta forma. Nosotros durante este semestre no vamos a ver funciones. Funciones se ve en el programación 2 el siguiente semestre, aquellos que aprueban programación. Es el primer tema que se ve en programación 2. Y de salida les digo que hace un par de años atrás yo estoy con ustedes en programación 1 y si no sucede nada, estoy de nuevo con ustedes en programación 2. Así que para mí es importante que comprendamos bien lo que estamos manejando en programación. Bien, esa era la parte por decirlo así, teórica introductoria de lo que son los elementos de programación. Vamos a ver ahora lo que es la parte de análisis, lo que para mí es lo más relevante, lo que yo necesito que ustedes se enfoquen y que si usted en este punto considera que no es una de sus fortalezas, usted comience a ver de qué forma esa debilidad se la lleva a ser una fortaleza. Cuando usted como programador se le presenta un problema, ahora que estamos a nivel sencillo o básico, usted lo primero que tiene que hacer es asegurarse de haber comprendido qué es lo que se debe de presentar en codificación. El programador cuenta con un conjunto de herramientas y lenguajes para construir la solución. En este momento sus herramientas, vuelvo y repito, es la computadora, es el celular, es la conexión a internet que me va a permitir buscar ejemplos, comprender mejor qué es lo que está diciendo la profesora, buscar videotutoriales en YouTube, preguntarle a un compañero o una compañera a través de WhatsApp y por qué no hacer sesiones de videollamadas en Teams si ya yo tengo mi correo institucional. Teams es una de las mejores herramientas que tenemos para el trabajo colaborativo.
Y cuando hablo de trabajo colaborativo, es que yo voy a hacer mancuerna con dos compañeros y nos vamos a conectar a través de Teams. Vamos a hacer un grupo de nosotros tres. No es el grupo de la profesora, es un grupo aparte. Van a crear un grupo en donde van a estar los tres, hacen una videollamada, comparten pantalla, verifican, identifican errores, se hacen sugerencias y ténganlo por seguro, chicos, que si ustedes hacen eso, van a obtener buenos resultados. Les voy a ser sincera, el año pasado, en el primer semestre, los chicos, yo asumí que teniendo a disposición todas las tecnologías, ellos iban a sacar adelante la materia de programación, pero no fue así porque cada quien trató de trabajar como una isla. Fulanito, fulanito, fulanito. Les dije, tienen la oportunidad de formar equipos de 3 personas. Estos son los problemas, desarrollenlo, compréndanlo. Y luego ya elegía a un estudiante del equipo y le decía, venga y muéstreme qué hicieron. Entonces, a veces lo que mostraba era lo correcto, en otras ocasiones no era lo correcto. O simplemente me decían, es que no nos pudimos poner de acuerdo, no, como no podemos salir de casa, no formamos las estrategias adecuadas para encontrar la solución. Es decir, que como estudiantes de informática no supieron utilizar las herramientas de informática. No quieren utilizar Teams porque lo consideran muy complicado. Váyase a Zoom, haga videollamadas en Zoom, compartan pantallas, váyanse a Meet, váyanse a Hangouts, utilice la herramienta que quiera. Luego de que usted es consciente de cuáles son sus recursos, porque el recurso humano también es importante, entonces usted se va a analizar el problema, que es donde nosotros estamos en este momento. ¿Yo qué debo de analizar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Cuando yo comprendo, cuando ya yo analicé, yo me voy a la fase de diseño de la solución. Y el diseño de la solución entonces sería el famoso algoritmo. En este punto o para esta semana no nos vamos a ir al algoritmo, simplemente vamos a analizar y le vamos a decir a la profesora qué es lo que vamos a plantear como análisis de cada uno de los problemas planteados en el espacio que se habilite en UP Virtual para que ustedes entreguen sus resultados. Después que se diseña la solución, entonces nosotros nos vamos a la fase de codificación. Y de esa forma entonces nosotros vamos del problema a la solución, pasando por un proceso que tiene 3 fases. Bien. Pasando ahora sí de lleno a lo que es la fase de análisis, para que vean por qué es importante la fase de análisis, yo necesito que ustedes, como les había mencionado, si no tenemos esta facilidad de comprensión, comiencen a ver la forma de que eso se vaya haciendo una fortaleza en ustedes. Imagínense esta situación. La profesora les da este problema para que ustedes encuentren la solución, lo lleven a C, lo codifiquen y se presente el código. ¿Cuál sería el precio a pagar? Observe, ese precio a pagar está en amarillo. Al comprar 5 artículos está en verde. En una tienda de la localidad que está ofreciendo un descuento del 25% al total de la compra. Recuerden, primero se realiza el descuento y luego se le suma el ITBMS. Cuando yo planteo este tipo de problemas, generalmente los chicos entran en un shock cognitivo. ¿Qué hay que hacer allí? Y no es que los esté infravalorando para nada. Pero si ustedes no estuvieron desarrollando lógica en el nivel de secundaria, esto puede ser bastante frustrante para ustedes. Porque ustedes vienen donde mí, a veces, y me dicen, profesor, es que realmente no comprendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, en programación se nos da un problema y ese problema nosotros tenemos que presentar la solución en un programa. En este caso, el programa lo que tiene que ofrecer es cuánto va a pagar la persona después de haber comprado los 5 artículos. Es como si yo me fuera a un almacén, agarro 5 artículos cualquiera, zapatos, carteras, jeans, suéteres, lo que sea, y voy a la caja. En la caja me marcan los 5 productos, luego que me marcan los 5 productos que tienen un subtotal, aplican el descuento del 25%, después que aplican el descuento del 25% que se lo restan al subtotal, le aplican el monto del ITBMS, que es el 7% del subtotal resultado de la aplicación del descuento. Y después me dicen, señor, usted tiene que pagar tanto.
¿Se imaginan que la cajera tuviera que hacer esos cálculos matemáticos? Las colas en los almacenes serían inmensas. Gracias a Dios tenemos los sistemas informáticos que procesan toda esa información y que evitan que el estudiante, mejor dicho, que la cajera tenga que estar haciendo esos cálculos matemáticos. Pero ¿cómo usted, como estudiante de programación, deja planteada la solución? Bueno, lo primero es que yo le digo a los chicos, usted tiene que contestarse a 3 preguntas. 1, ¿cuáles son los datos de entrada? Es decir, ¿cuáles son los datos que el usuario tiene que ingresar en el sistema? El segundo es, ¿cuáles son los cálculos o procesos matemáticos que se tienen que realizar? Dependiendo de esos cálculos o procesos matemáticos que se tienen que realizar, que yo debo de dejar planteados en el programa, yo analizo y digo, bueno, va a ser una suma, va a ser una resta, va a ser una multiplicación. En este caso, primero va a haber la suma, que es la suma de los precios de los 5 productos. Luego va a haber el cálculo del descuento y el descuento se calcula en base a una multiplicación. Luego ese resultado se le resta a la suma de los 5 productos. Después de esto, entonces yo tengo que hacer un nuevo cálculo matemático, que es ese subtotal que les mencionaba, por el ITBMS. Y sabemos que el ITBMS es el 100% de la compra. Luego de ese cálculo, yo sumo ese resultado al subtotal y ahí yo tengo el monto a pagar. Parece complicado, pero es algo que sucede en los almacenes 1000 veces en el día y se hace básicamente 6 o 7 días a la semana. Entonces, por eso yo parto de este ejemplo porque es algo que se maneja muy seguido. Entonces, ¿qué son los datos que necesito? ¿Cuáles son los procesos? Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es el resultado que yo tengo que dar? Aquí lo tengo escrito. El dato de salida en este caso sería el precio a pagar después de que se le aplicó el descuento y después que se le aplicó el ITBMS a la persona. En este caso, la señora Belén, que fue al almacén a comprar los 5 productos. Vamos a hacer tras procesos o cálculos matemáticos, la suma de los 5 artículos, el cálculo del descuento, total de la suma por 0.25, ese nuevo total obtenido se multiplica por el 7%. Y los datos de entrada, que los datos de entrada son los 5 precios. Ese análisis es lo que a usted le va a permitir codificar de una manera segura. Es lo que le va a permitir a usted diseñar un algoritmo de forma adecuada para después llevarlo a la codificación correcta. Si usted no hace este análisis, usted básicamente va a ir a ciegas a la parte de programación, porque usted va a estar trabajando en base a ensayo y error. Ah, no era esto, ¿qué era lo que tenía que hacer? Entonces, como esta fase de análisis suele ser un poco compleja al inicio, y de hecho para muchos hasta el final, entonces yo sugiero en este punto que usted comience a trabajar en equipo con un compañero y de esa forma ir haciendo mancuernas. En algunas ocasiones los equipos que se conforman al inicio del semestre no terminan porque se dan cuenta durante las sesiones o las semanas que el chico o la chica no hace química conmigo, que el chico o la chica no lleva el mismo ritmo que yo llevo, que el chico o la chica no está responsable como yo lo soy, que el chico o la chica le está costando porque no tiene acceso a la tecnología. Entonces, usted necesita realmente buscar una persona con la que usted pueda trabajar y con la que usted pueda asegurar el resultado exitoso de cada una de las actividades que la profesora le vaya a asignar. Vamos a ver otro ejemplo. Si me dice, calcule el área de un triángulo, cálculos matemáticos, geometría bastante sencilla, que vimos incluso en secundaria, pidiendo al usuario los datos que son necesarios para calcularlo. Y además de eso me dicen cuál es la fórmula de referencia para el cálculo del área de un triángulo. El cálculo del área de un triángulo se da cuando nosotros conocemos la base y la altura del triángulo. Si yo no conozco la base y la altura del triángulo, yo se la tengo que pedir al usuario, que es lo que tendríamos que hacer en nuestro caso. Programar una solución para que el usuario me diga cuál es la base del triángulo y cuál es la altura del triángulo.
datos de entrada. Luego, los cálculos y procesos matemáticos sería el siguiente. Multiplico la base por la altura y ese es el resultado, lo divido entre 2. ¿De dónde salió ese cálculo? De la fórmula matemática establecida hace muchos años atrás para calcular el área del triángulo. Y ese resultado se puede almacenar en una variable llamada A, llamada área o llamada AT, como usted quiera, donde A significa área y T significa triángulo. Los datos de entrada en este caso sería el valor de la base, vuelvo y retomo, y el valor de la altura. Me dirán, profesora, pero altura se escribe con A y ahí usted tiene la H. Bueno, eso es nomenclatura, eso ya queda en usted. Pero yo de repente puedo usar perfectamente B para base y A para altura, no hay problema. Vuelvo y repito, los procesos o cálculos matemáticos, multiplicar el valor de la base por el valor de la altura. Ese nuevo valor se divide entre 2. Y le digo al usuario o el valor de salida a través de la pantalla o impresa, si se quiere impresa, sería el área del triángulo que fue almacenada en una variable llamada, en este caso, A. Un siguiente ejemplo sería calcula el perímetro de un triángulo y me establecen la fórmula. El perímetro es igual a A más B más C. El valor del lado A más el valor del lado B más el valor del lado C. Estos valores son variantes, es decir, que al momento en que se ingresa, yo puedo ingresar 2, 3, 4, puedo ingresar 7, 8, 9, puedo ingresar 15, 20, 30. Y como estamos hablando de valores cambiantes, por eso se almacenan en variables. El resultado de la suma de esos 3 valores que fueron almacenados en 3 variables se tienen que presentar en una cuarta variable llamada en este caso P. Entonces observen, voy hacia atrás, que en el primer caso yo tenía 5 variables para los 5 artículos, más una variable para el cálculo del descuento, más una variable para la suma del ITBMS y una variable para mostrar el resultado. Es decir, que en el primer caso más o menos estamos utilizando 8 variables. Pueden ser menos o pueden ser más, dependiendo de cómo usted plantea la solución. En el segundo caso necesito una variable para la base, una variable para la altura y una variable para mostrar el valor del área. Son 3. En el caso del perímetro, del cálculo del perímetro, tenemos una variable para el lado A, el valor del lado A, una para el valor del lado B, una para el valor del lado C y una cuarta variable para reflejar el valor del cálculo de la suma de todos los lados, que es el perímetro del triángulo. Entonces, dependiendo del problema planteado, asimismo vamos a necesitar variables. Pero lo más importante, chicos, en este caso es que usted comprenda qué es lo que se le está pidiendo. Y si a usted solo le cuesta, entonces se jala un compañero o una compañera, comienzan a trabajar en equipos y tenganlo por sentado de que van a poder lograrlo. Todos los años yo le digo a los chicos, háganlo. Y no lo hacen. No hay problema, no lo hacen. Entonces, cuando estamos como a 3 semanas de que se acabe el semestre, me dicen, no, profesora, es que nos estamos reuniendo. Ahora sí nos estamos reuniendo. Ahora sí estamos discutiendo los problemas. Ahora sí estamos comparando las soluciones. Ahora nos estamos desvelando. Nos las pasamos todo el fin de semana conectados. No pudimos hacer nada. Ni dormimos por su culpa, profesora. Por la culpa de la profesora, sí, hasta cierto punto, sí, por la culpa de la profesora. Pero creo que si nosotros comenzamos a utilizar esas estrategias desde el inicio, quizás al final del semestre no nos desvelemos tanto por la culpa de la profesora. Entonces, chicos, esto es lo que yo necesito que ustedes comiencen a poner en práctica desde este momento que ustedes están observando este video y que vayan a los problemas que yo les he dejado y que comiencen a analizarlos y a establecer cuáles serían los datos de entrada, cuáles serían los datos de salida y cuáles serían esos procesos o cálculos matemáticos que se deben realizar para poder obtener buenos resultados. Tomen en cuenta que en esta semana yo todavía no les estoy pidiendo diseño de solución a través de algoritmos. Eso lo veo la otra semana con ustedes.
porque quiero llevarlo a buen ritmo para no saturarlos, para no exigirles tanto, porque están en un nuevo periodo, estamos todavía en proceso de retiro e inclusión, estamos viendo, tratando de adaptarnos, estamos viendo cuáles van a ser las estrategias, cómo nos vamos a organizar, qué nos están pidiendo los otros 6 profesores. Entonces, como yo sé que estamos en una fase así un poco variante, un poco inquietante, por eso no quiero entrar de lleno. Pero la otra semana entonces sí entramos de lleno. ¿Ok? Listo, chicos, vamos para allá con todo.